COVID, incluidas las situaciones de las inmunodeficiencias primarias. La realidad que le tenemos que decir muchísimas gracias por estar acá, agradecer también el patrocinio de SS Leverin, que nos ha permitido realizar este webinar, y también contar que durante todo este año, como ustedes me han escuchado, la CID estuvo presente en un año tan terrible como la pandemia, que nos permitió, por un lado, reinventarnos y poder comunicarnos. Y la verdad que resultó, porque en estos 8 meses pudimos realizar encuentros donde Latinoamérica, la región estuvo presente, donde diferentes referentes de la región pudieron dar actualizaciones sobre la situación de COVID en los diferentes aspectos. Hicimos 8 webinars. Hicimos también 3 webinars de casos clínicos sobre los pacientes de la región con COVID, y esto va a llevar en mano de la doctora Gisela Seminario, Sara Espinosa y Alejandra King, una presentación para poder publicar lo que pasó en la región. Hemos hecho 2 webinars sobre angioedema hereditario, llevados por la doctora Annette Grumman, el doctor Eli Mansur y la doctora Natalia Fili. Por supuesto, los 2 eventos tan importantes para la comunidad LACID, como la conferencia del doctor Casanova en agosto, y hoy el doctor Fischer. La verdad que estamos muy contentos, también muy entusiasmados, porque tenemos unas nuevas comisiones dentro de la CID que están sumamente activas, con nuevos proyectos. Creo que un poco los he cansado, pero ellos me siguen, y estamos pensando tener un 2021 con muchas actividades. Una de ellas, que va a ser un gran desafío para nosotros y para nuestros jóvenes, sí, vamos a hacer nuestro Summer School en forma virtual, el 18 al 20 de marzo. Estamos esperando que todos el 15 de diciembre eleven sus propuestas de trabajos y currículum, donde vamos a tener actividades con conferencias, actividades de presentación de casos, de desafíos, también lúdicas, y vamos a tener esta vuelta, vamos a premiar el esfuerzo que van a hacer nuestros jóvenes. De los 5 trabajos mejores van a presentar el año que viene un webinar especial de esos trabajos frente a toda la comunidad LACID, y además van a haber 2 premios sorpresa para los mejores trabajos. Así que LACID activa. También dentro de esta actividad, para poder seguir conectándonos, para pensar que el COVID no solamente no vino para quedarse, porque creo que todos estamos esperando las vacunas, vamos mientras tanto a saber esta nueva modalidad que nos va a brindar diferentes aspectos sobre las inmunodeficiencias primarias para su diagnóstico, un curso de citometría de flujo que lo va a dictar la doctora María Isabel Galiar, el diagnóstico genético sobre errores innatos de la inmunidad, a cargo de Cecilia Poli, clasificación de errores innatos de la inmunidad, la doctora Caterine Gudoris y Alejandra King, y un simposio de ADA 2 llevado por el doctor Ignacio Urarte el 30 de abril, y muchos trabajos más, y muchos encuentros donde esperamos que activamente la CID diga a su comunidad: estamos presentes. Como siempre, por favor registren, demostrar que en la región hay pacientes, es muy bueno, no solamente para la sociedad, sino para nuestros pacientes que requieren visibilidad. Ya hemos visto en diferentes encuentros la necesidad que tiene la región de tratamientos que aún hacen falta en muchos países, y creo que con el registro podemos ayudar a que esos países puedan tener representatividad y puedan llegar a sus gobiernos para que los pacientes no queden sin tratamientos que son tan necesarios y que hoy nos cuesta mucho pensar que esto no es así. Por supuesto, repito, que dentro del registro de la CID tenemos un registro especial para pacientes COVID, por lo cual los seguimos invitando. Ya ven qué importante es ser miembro de nuestra comunidad.
Nosotros estamos muy orgullosos de ser latinoamericanos, debemos defender nuestra región y debemos demostrar que podemos y podemos trabajar en conjunto con todos los continentes y saber que nuestros pacientes se merecen los mismos diagnósticos y los mismos tratamientos. Por eso es importante estar todos presentes en nuestra comunidad. Y ahora sí, yo sé que no me quieren escuchar a mí, sino al doctor Fischer. Bueno, lo digo en castellano porque me están traduciendo. El doctor, ya saben que ha tenido el foco en los errores innatos de la inmunidad y sobre todo el camino de la cura a través de la terapia génica. Es miembro de las academias de Estados Unidos y francesa de las ciencias. Es miembro también de la Academia de Medicina de Estados Unidos y Francia. Y por supuesto, es un honor saber que es profesor del colegio, de la escuela, es decir, experimental de Francia, de la medicina experimental. Es realmente un gran honor contar con usted. Muchísimas gracias, doctor Fischer. Thank you very much. And, this is a Muchas pleasure. gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Saludos, buenas tardes para ustedes, buenos días para la mayoría de ustedes. Voy a compartir ahora mi pantalla. Les voy a mostrar las diapositivas de mi presentación ahora. Espero que las puedan ver. ¿Está bien? ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, perfecto. Muy bien, vamos a discutir mi punto de vista personal en la inmunología del COVID-19. Vamos a empezar con un breve resumen del virus mismo. Ustedes saben que es un coronavirus de cadena sencilla de RNA, que es un virus bastante grande, con casi 100 nanómetros de diámetro. Tenemos coronavirus alfa y beta, y entre ellos hay 7 virus que se sabe que infectan a los seres humanos. De la familia alfa son para infecciones en el tracto respiratorio y son benignos. Esto tiene una importancia muy limitada en cuanto a la protección de la inmunidad. Y después tenemos la familia de coronavirus beta. Y aquí es donde tenemos los problemas, porque las 3 variaciones que conocemos, o los 3 virus que conocemos, son bastante severos: el MERS-CoV en Medio Oriente, el SARS-CoV-1 en Asia y ahora el SARS-CoV-2. Estos es zoonosis. Esto quiere decir que el virus surgió de los animales y de ahí fue al ser humano. Los ancestros, en este caso, del SARS-CoV-2 viene del murciélago. No se ha identificado exactamente, pero cuando vemos la estructura del virus en la membrana externa, podemos ver estas espículas que son muy importantes, porque aquí es donde podemos ver que el virus se fija al receptor, a la superficie receptora, donde puede causar la infección celular. Del lado derecho, aquí podemos ver en esta figura, aquí podemos ver la superficie celular y podemos ver esta imagen, cómo se fija, se une al receptor, el receptor principal, que es el AC2. Y aquí podemos ver la enzima, y esto es a través de lo que llamamos el RBD, la espícula de RBD o proteína de esta espícula. Aquí podemos ver cómo el TMPRSS2 también juega un papel sumamente importante. ¿Cuáles son las dianas? Hay muchas dianas o blancos para los distintos virus respiratorios. El SARS-CoV-2 infecta muchas células en el cuerpo porque muchas células se fijan a este receptor ACE2. La orofaringe es el más importante, donde las células epiteliales expresan un nivel muy alto de estas moléculas. Así que se sabe que la orofaringe
La mayoría de la replicación del virus es donde ocurre y por eso se puede infectar a la hora que se transmite el virus y sus partículas. De ahí, el virus migra a los pulmones y las células epiteliales también expresan hasta cierto punto el receptor. Además de todo esto, hay estas células en el intestino donde también se expresa el receptor AC2 y algunos de los pacientes con COVID-19 sabemos que tienen síntomas gastrointestinales y esto se explica por esta razón. Aquí no termina. También las células endoteliales en la vasculatura se pueden infectar y podemos ver que esto es sumamente importante en el desarrollo de la enfermedad y también hay no todas las células, pero sí muchas, empezando con las células epiteliales, son la diana del virus para la infección. Así que algunas palabras acerca de la enfermedad. Ustedes saben que como en muchos individuos, la enfermedad es asintomática, sin síntomas son muy pocos y en la parte extrema del espectro hay el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA. Estos son muchos de los pacientes son los que fallecen como resultado de la enfermedad porque hay infiltrados pulmonares que se extienden con bastante importancia, como pueden ver aquí en imágenes de tomografía computarizada, pero la frecuencia de los casos severos afortunadamente es muy baja, solamente unas cuantas personas, y la tasa de mortalidad, como ustedes saben, de la enfermedad en general es entre 0.5 a 0.7 de las personas infectadas. Pocas personas fallecen, pero sin embargo la enfermedad es sumamente contagiosa, así que al final del día, el conteo absoluto es bastante alto, como lo sabemos. Si vemos los detalles de lo que está sucediendo a nivel pulmonar, hay distintos tipos de lesiones que se relacionan con la inmunorespuesta y lo vamos a discutir en un momento. El nivel de las lesiones pueden ser alveolares y pueden ver cómo entran y no es una buena idea en términos de oxígeno en el tracto respiratorio. Aquí pueden ver cómo podemos ver la enfermedad de las células endoteliales. Hay una infiltración mononuclear a nivel de las células polinuclear y mononuclear. Esto se asocia con la proliferación celular, la inflamación. Estas son lesiones bastante severas dentro de estas infecciones. En cuanto a la respuesta inmune en términos generales, les recuerdo que la respuesta inmune se compone de distintas áreas que son o están muy asociadas una y otra. La inmunorespuesta innata, aquí podemos ver la inmunorespuesta adaptativa, donde bien podemos ver los intervalos, pero no debemos de olvidarnos del componente celular o tisular, el control de daño tisular que al final de la infección nos lleva a la resolución de la inflamación y la reconstrucción de tejido destruido. Esto viene con la eferocitosis o fagocitosis no inflamatoria de las células y el fenotipo de macrófagos con una reproducción de citocinas antiinflamatorias y resolvinas. Esto podemos ver que es sumamente importante. Así que debemos recordar que esta parte también es sumamente afectada e importante en el COVID-19, pero esto casi no se sabe y debemos de discutir la inmunidad innata y adaptativa, pero casi nadie habla de esta parte, de esta última parte. Por lo tanto, hay que recordar que esto también es sumamente importante. Vamos a considerar la respuesta inmune al virus respiratorio. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que el virus se induce con el reconocimiento de las moléculas asociadas al patrón y los receptores dentro de la célula, de la superficie celular. Esto se induce en unas cuantas horas la producción de interferón
aquí al nivel de las células epiteliales y algo de información de IL-1, IL-6 y IL-18. Algunas células mueren y esto acompaña a esta primera respuesta. Esto después viene con las células T y B, que después de la activación celular y después de unos cuantos días, esto nos lleva a la eliminación del virus y eventualmente este paso de la homeostasis inmune, que es donde podemos recuperar información al respecto. Esto es un escenario favorable que también sucede en el caso de COVID-19 en la mayoría de los casos, pero no es en todos, y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Esto se puede considerar como una respuesta como protegida, y esto es muy importante para la respuesta inmune. Podemos ver la respuesta con interferón. Aquí podemos ver la fijación del virus a su receptor, el ácido nucleico, RNA, se reconoce por los receptores específicos, ND5, las citocinas, y aquí podemos ver que esto nos lleva a esta cascada hacia la inducción de los genes tipo 2 y tipo 3 y su translación al RNA mensajero, y estos patrones tipo 1 y tipo 3 funcionan en la misma superficie celular al fijarse al receptor, la activación de las sinasas JAK1 y JAK2 y TIK2, los factores de transcripción, y eventualmente esto nos lleva a la transcripción de cientos, potencialmente cientos de genes muy importantes que se llaman genes estimulados por interferón de COVID, que van a luchar contra la infección viral. El paso de detección, el paso de transmisión, el paso de respuesta y el paso de efector. Este es un sistema sumamente complejo. Sabemos que hay por lo menos 20 proteínas diferentes, tipo 1 y tipo 3, y no vamos a discutir aquí el tipo 2, gamma interferón, que es muy diferente en cuanto a su función, como ustedes lo saben. Así que el interferón tipo 1, el receptor de interferón 1 y 2, bueno, el lambda 1 plus más todo esto, que es más o menos lo mismo, y hay aproximadamente unos 600 efectores de genes estimulados por interferón. Es sumamente complejo, y estos ISGs o genes estimulados por interferón nos muestran aquí con las estrellas rojas. En cualquier infección viral nos lleva a los pasos posibles del ciclo de la entrada, la síntesis, reconocimiento. Aquí podemos ver, no vamos a discutir esto en detalle, pero esto lo puede encontrar. Estas pequeñas estrellas rojas, hay múltiples maneras en las que esto puede luchar contra la infección viral. Además de todo esto, estos interferones tipo 1 son mediadores muy importantes para disparar la inmunidad adaptativa al incrementar esta expresión de las moléculas. Como se muestra aquí, también es muy importante para disparar estas respuestas. Ahora vamos a ver más específico a las células de SARS-CoV-2. Aquí podemos ver cómo reaccionan. Con SARS-CoV-2, este es el ciclo. Empieza aquí muy probablemente con una duración dependiendo de distintos parámetros. Hay una interferón de tipo 1 que tiene deficiencia o está disminuido, y una producción mucho más alta de citocinas proinflamatorias, así como quimiosinas que afectan las células epiteliales. ¿Por qué es un problema con el interferón? Porque el virus mismo
Es muy bueno para inhibir la producción del interferón. En esta diapositiva podemos ver los resultados de un experimento in vitro donde las células epiteliales están siendo afectadas por SARS-CoV-2 en gris o por el virus de la influenza H1N1. Aquí está el tiempo de receptor, que es mayor aquí. Podemos ver que es la producción del transcriptor de interferón beta 1, alfa 1, interferón lambda 1. Los tres de estos genes de señalización, genes estimulantes, podemos ver el IFT2, DDX58 y MX1. Podemos ver que el virus de la influenza es muy bueno para inducir estos genes también. Hay otros que lo hacen aún más. En comparación con H1N1, podemos ver en gris que SARS-CoV-2 induce estos ISGs mayor que el H1N1. Se ha descrito que estos coronavirus beta expresan un número de proteínas que actúan a distintos niveles, que no vamos a detallarlos, que bloquean o inhiben la producción de interferón. Así que aquí podemos ver la inducción celular de las proteínas expresadas por el virus MERS o CoV-1, dos miembros de la familia de coronavirus beta, y podemos ver la infección en seres humanos. Y aquí en este cuadro rojo están los nombres de las proteínas de SARS-CoV-2, NSP1, SNP3 y ORF6, la proteína M, que han mostrado que pueden inhibir la producción de interferón o lo limitan. Así que es una capacidad intrínseca del virus para limitar la producción de interferón. Los pacientes con la forma severa de la enfermedad han mostrado en estudios que hemos llevado nosotros aquí en París, hemos llevado a cabo, los pacientes más críticos, los que tenemos aquí en rojo, comparado con los pacientes que tienen la enfermedad moderada a muy leve, la respuesta disminuida. Esta aquí podemos ver en la respuesta de ISGs en pacientes control, aquellos que tienen la enfermedad leve, moderada, y en el caso de la enfermedad severa. Pueden ver que en promedio hay una heterogeneidad, hay una respuesta disminuida al interferón tipo 1. Podemos ver la detección del interferón en niveles de plasma. Aquí podemos ver en las distintas fases los pacientes con la enfermedad leve y mucho menos en aquellos pacientes con la enfermedad severa o crítica. Aquí podemos ver el interferón y aquí podemos ver la actividad de interferón. Este es un problema para la producción del interferón, no con la respuesta del interferón, porque si incubamos células de pacientes con interferón, lo que obtenemos, la inducción de ISGs, parece que hay una leve disminución comparado en el caso de los casos leves a moderados. Aquí la conclusión es que las formas más severas de COVID-19, los pacientes que fallecen, tienen una respuesta a interferón baja, y esto es aproximadamente en 10 días, entre 9 y 11 días después del inicio de la enfermedad. Si vemos, para poder hacer una buena evaluación, los resultados. Aquí no parece haber un retraso en la respuesta, sino una inhabilidad intrínseca de producir interferón alfa 2 y no solamente un retraso en la respuesta. Podría ser que este interferón tipo 2 y su calidad, podemos ver la función de las esporas del ISG. En los pacientes aquí podemos ver que hay una elevación. Algunos tuvieron mejores resultados comparado con los que tenían estables o deteriorados, con los que tienen la enfermedad que iba empeorando. Hay mucha variabilidad, lo cual significa que a nivel individual, desafortunadamente, no es posible utilizar esta información, pero hay una tendencia a una respuesta baja al interferón. Si queremos resumir,
la cuestión de la producción de interferón tipo 1 en relación al COVID-19, sabemos que se puede inhibir, el virus inhibe la producción. Sabemos que las comorbilidades de la edad asociadas con la enfermedad severa, edad, diabetes, obesidad, enfermedad ateromatosa o los pacientes masculinos son factores asociados con una menor producción de interferón tipo 1, comparando a los adultos jóvenes con mujeres o personas que no tienen comorbilidades. Estas comorbilidades parcialmente nos pueden dar un mal pronóstico con el hecho de que está asociado con una capacidad reducida de producción. Después vemos la genética, tenemos varios estudios y grupos también holandeses, donde nos muestra que hay muchos pacientes con mutaciones severas de COVID-19, donde hay una disminución de la respuesta al interferón. Y por último, también hay pacientes que están desarrollando autoanticuerpos. Hay una pregunta si tenían alguna cuestión preexistente. Parece que no, pero también están contribuyendo esta situación a la severidad de la enfermedad. Esta diapositiva con las flechas rojas son los genes que se han encontrado mutados en algunos pacientes con COVID-19 severo y estas también son mutaciones. Aquí tenemos TLR7, TLR3, TBK1, IRF7, por ejemplo, pero también en algunas ocasiones los receptores de interferón también lo tenemos aquí. Obviamente, para tener una respuesta a interferón tipo 1 reducida, tenemos factores de predisposición para tener una enfermedad severa. Este es un grupo en San Francisco que nos ha mostrado, este artículo aún no ha sido publicado, por cierto, pero han encontrado y han detectado anticuerpos a nivel sérico de algunos pacientes con COVID-19 severo sin respuesta al interferón. Han mostrado que hay una depresión de monocitos expresado en ISG. Aquí podemos ver, si vemos la inducción de ISGs, hay una depresión de estos anticuerpos. Aquí en naranja, en morado, en rojo. La situación de los pacientes con enfermedad severa. Aquí podemos ver en los ISGs, hay algunos pacientes cuyos anticuerpos inhiben la respuesta al interferón. Hay una depresión de este anticuerpo asociado con la depresión de los monocitos inflamatorios. Hay una hipótesis que se ha presentado. Al momento de las infecciones y al momento de una inmunorespuesta adaptativa, como mostramos aquí, quizás la inducción total de ISGs, hay una inducción de una respuesta autoinmune, donde hay una reducción de anticuerpos, depresión de monocitos y una neutralización de interferón. Podemos ver cómo hay una reducción en la inmunorespuesta. Avancemos a discutir la respuesta adaptativa. Aquí podemos ver una imagen muy simple que nos indica cómo en el tracto respiratorio superior, aquí es donde se detecta principalmente, como les mencionaba al principio de la presentación, tenemos aquí las cargas a nivel pulmonar cuando todo mejora como a la semana. Y en verde tenemos a la enfermedad después de 4 o 5 días de inicio de la infección. Y en azul y en morado tenemos la respuesta adaptada inmune, que es justo antes de la respuesta de las células B. Así que empieza en día 3, 4, 5 y se convierte en totalmente detectada. Vamos a analizar ahora la respuesta. Hay muchos artículos que han descrito el hecho de que muchos pacientes sintomáticos desarrollan anticuerpos contra SARS-CoV-2, la nucleoproteína, y lo hace contra la espícula.
Aquí lo podemos ver en dos grupos de pacientes, control, IgG, IgM, IgG, IgM, contra el dominio de la fijación del receptor o RBD. Aquí la mayoría podemos ver que se ha detectado y los anticuerpos IgB, lo cual lo convierten en algo sumamente importante en este proceso. Muy importante para el control de la enfermedad es la producción de anticuerpos que pueden neutralizar el virus para bloquear la capacidad del virus de entrar a causar infección. Hay anticuerpos neutralizantes en distintos pacientes que se dirigen principalmente hacia la espícula. Muy importante y tal vez sorprendente es que la titulación no está correlacionada con la severidad. Lo que se ha observado, quizás sorprendentemente, es que si se bloquea la respuesta de anticuerpos en el eje de X y GG, la severidad de la enfermedad, la mayor de la severidad de la enfermedad, la variabilidad. Mientras mayor edad tiene el paciente, la actividad de los anticuerpos es diferente. Aquí esto nos distrae de ver los niveles de actividad al momento de la resolución de las manifestaciones clínicas. Mientras tenemos esta situación, se construyen o se hacen más anticuerpos y no afectan la inmunidad. También, por supuesto, diciendo que no son útiles, pero podemos ver que esto puede ser un factor pronóstico. Eso es muy importante. La memoria de las células B de memoria en SARS-CoV-2. Aquí podemos ver en el panel superior izquierdo, podemos ver las espículas y podemos ver casi 7, 8 meses post-infección. Podemos detectar en sangre estas células B de memoria y no parece que hay un declive. Y lo mismo para algunas células más específicas, BSO, y podemos ver también las células foliculares auxiliares que son detectables, estas espículas, estas TFH o las células T auxiliares, podemos ver 6 meses posinfección, como podemos ver en promedio en este caso de 1 a 2 meses posinfección. Esto nos ayuda a ver la estabilidad de la respuesta de anticuerpos después de la infección. Hay variaciones, sin embargo, la mayoría de las personas que han estado infectadas sostienen una detección de los anticuerpos, por lo menos los primeros meses, incluso después de 6 meses, pero algunos de ellos donde podemos ver los que los que están más deteriorados, la respuesta a los anticuerpos va bajando el dominio de la unión del receptor. Y esto viene con una hipótesis que me gusta mucho y es por eso que estoy mostrándoles los datos. En este artículo de Kaneko y colegas en Cell de 2020 podemos ver son estudios en personas que fallecieron de COVID-19 y lo que encontraron es que en el sistema linfático se muestra como está aquí, las células B. Hay una diferenciación en la producción celular de las células B, pero no hay centros germinales o centros tallos. Esto se asocia con la producción y hay una baja tasa de mutaciones somáticas. No hay selección, así que puede esto tener que ver con los autoanticuerpos. En casos menos severos, por lo contrario, en otras instancias de infecciones, la respuesta clásica a las células B, el folículo con los centros germinales, y podemos ver una alta tasa de mutaciones, una selección negativa de estas células B. Así que quizás esta situación tal vez esté asociada con la producción de autoanticuerpos. Y aquí podemos ver en aquellos pacientes que son pacientes estables, las células B fueron analizadas de cadena pesada o cadena ligera
que llevan muchas más mutaciones, en especial durante los primeros 2 meses de postinfección. Así que aquí hay algo con respecto a una respuesta normal de células B. Esto también son otros aspectos en las respuestas de células B. Aquí podemos ver esta columna en amarillo donde podemos discutir otros aspectos un poco más adelante. Y dentro del grupo de individuos asintomáticos, aquellos infectados pero que no desarrollan la enfermedad, estas personas no producen tan buenos anticuerpos contra los transcriptores, pueden perder sus anticuerpos, lo cual puede tener una importancia en riesgo de reinfección, y las respuestas de células T que tal vez no tengan esa protección aún no es claro. Vamos a discutir ahora la respuesta de células T al virus. Aquí en la sangre de los individuos infectados se puede detectar estas células específicas. Podemos encontrar péptidos, neuroproteínas, proteasa, así como este dominio donde podemos ver una variabilidad, una intensidad en estas células T, donde esta respuesta puede ser detectada, pero hay algunas características muy interesantes que podemos discutir. La primera, la podemos ver aquí en esta columna roja, es la reactividad cruzada con las células T en coronavirus alfa. En algunos individuos que nunca han sido infectados con SARS-CoV-2, en un estudio tenemos 34%, en otros, en un segundo estudio 50%, que donde se pueden detectar las células CD4T reactivas al SARS-CoV-2, reactivas a SARS-CoV-2, como se ha mostrado, porque la proteína de espícula del SARS-CoV-2 nos lleva a una analogía muy directa con la espícula de los coronavirus alfa. Una infección anterior de coronavirus alfa puede incrementar la capacidad de desarrollar algo de inmunorespuesta al COVID-19, y aquí la clave es si estas células son protectoras. Nadie lo sabe, quizás solo afectan a las personas que desarrollan la enfermedad asintomática. Esto solamente es una especulación. Otro aspecto es en casos severos, esta respuesta no siempre es la misma, pero les decía yo acerca de la respuesta de las células B en casos severos, incluso en los casos más leves. Esto no es el caso con la respuesta de células T. Aquí podemos ver un ejemplo de la proporción de las respuestas en CD8, específicamente lo que se ha estudiado, segregando a pacientes con una infección leve en azul y en morado con una infección severa. Y podemos ver, es fácil de dar seguimiento, y podemos ver aquí la frecuencia de la respuesta de CD8, célula CD8. Aquí podemos ver, esto está reducido. Así que la respuesta CD8 es menos intensa en estos casos. Otro aspecto, por supuesto, que podemos discutir de las células B es la memoria. Hay 2 artículos que se tienen listos acerca de la memoria celular, y aquí podemos ver específico a la célula CD8 analizada con la fijación a un rango bastante amplio de péptidos del virus, y aquí podemos ver esto es una vida media de 3 a 5 meses, y aquí podemos ver que en algunos casos, por lo menos, tenemos una detección de células T de memoria, lo cual es buenas noticias, y se espera también un incremento. Esto es persistente, las células T de memoria respecto al virus, hay una persistencia. Quizás esto
pueda tener un impacto en cuanto a la duración de la protección. Todavía no lo sabemos si la presencia de esta población de células de T de memoria puede llevarnos a una protección. Ahora hablaremos acerca de las inmunodeficiencias primarias, que es un tema que nos interesa muchísimo. Ha habido un estudio donde ha habido muy buena participación analizando los casos de COVID-19 con pacientes con estas inmunodeficiencias, 420 con estas inmunodeficiencias primarias de IMAIDS y Dange en Australia, incluyendo colegas de Argentina y otras partes de América Latina, donde analizaron a estos pacientes de 100 pacientes con COVID. Y en cuanto a la inmunidad a células T, no han habido casos severos en estos pacientes. Sorprendentemente, muchos pacientes con agamoglobulinemia, 19, de 9 pacientes, algunos adicionales con la enfermedad con recidiva o crónica. Los únicos pacientes en realidad que no les fue bien fueron aquellos pacientes con una mayor probabilidad. Estás excluyendo a aquellos pacientes con ciertas deficiencias, aquellos de alto riesgo. Sorprendentemente, el riesgo de COVID-19 severa en una forma clásica no es tan alta en estos casos. Esto sugiere, con estas respuestas inmune, pero una redundancia, pero bueno, quiero resumir lo que he dicho hasta el momento. He mencionado que hay una producción de interferón tipo 1 disminuida en casos severos de COVID-19, las respuestas de las células T y B, incluyendo los anticuerpos neutralizantes, se han detectado. Hay una posible preexistencia de memoria de células T en una fracción de las personas vírgenes a las infecciones como consecuencia de una reactividad cruzada al coronavirus alfa. Y por último, existe una respuesta disminuida de CD8. Vamos a discutir ahora más información del COVID-19, que es la hiperinflamación característica en los casos severos. En ocasiones se llama una tormenta de citocinas y de algunas otras formas. Lo que se ha observado en muchos grupos es que existe un alto nivel de detección tanto en plasma como en los pulmones, citocinas, citocinas proinflamatorias, quimiosinas, y muchos IL-6 de TNF en casos severos, donde hay infiltración. Por ejemplo, en este estudio, al comparar la expresión génica en los macrófagos inflamatorios, comparando los casos severos con casos leves, aquí podemos ver en estos puntos múltiples, aquí podemos ver esto representa genes que codifican proteínas que son quimiosinas donde podemos verlas representadas por citocinas proinflamatorias. En plasma, IL-6 es mucho más alto en estos casos, lo mismo con TNF-alfa y citocinas. En general podemos ver lo siguiente. Lo que se ha propuesto anteriormente en las células. Hay una producción disminuida de interferón, un alto nivel de producción de quimiosinas y también a nivel celular se produce estas quimiosinas y citocinas en las lesiones y también existen respuestas inmunes como linfopenia y la producción a nivel tisular de trombosis. Estos son distintos aspectos en los casos que tal vez podamos llamar nosotros inmunidad patológica. Si entro más en detalles, este es un macrófago, podemos ver aquí el virus. El virus puede entrar o disparar esta vía inflamatoria
Aquí lo podemos ver. Esto se induce mucho más y nos lleva a la producción de muchas citocinas y quimiosinas de una manera importante, y el hecho de que la respuesta de interferón tipo 1 se retrasa, esto nos lleva a favorecer la replicación del virus. Esto es para mostrarles que los leucocitos están, todo esto está en la sangre, tanto en células mono como polinucleares, y la activación proinflamatoria. En cuanto a la coagulación, esto representa el vaso sanguíneo, los monocitos, neutrófilos. Aquí podemos ver que las células endoteliales pueden ser infectadas, como les he dicho, y esto significa la expresión de los marcadores tisulares. Podemos ver los monocitos mismos producen el factor tisular o expresan el factor tisular, inducen la coagulación, y todos estos factores pueden estar en el favor de llevar a la trombosis, y algunos pacientes tienen fosfolípidos que les llevan a favorecer la trombosis. Como resumen de esta hiperinflamación, hay una parte del virus que induce esta producción de quimiosinas y citocinas con una replicación. Obviamente, lo siento, hay un error de dedo aquí. Estos cofactores de la enfermedad se han asociado con un estado proinflamatorio de los monocitos. Los monocitos son proinflamatorios en el caso de las infecciones, por eso van incrementando esta producción. Pueden haber algunos factores genéticos, pero lo más importante, aquí lo podemos ver, lo que se llama inflammaging en inglés, que hay una inflamación en los por años, sobre todo en los monocitos, que producen muchas citocinas inflamatorias. Y esto se observa también en pacientes con aterosclerosis, obesidad, diabetes, y aquellos pacientes con estas comorbilidades, que son los que más frecuentemente enferman tan severamente de COVID-19. Hay algunos datos que indican que hay variantes genéticas a favor de esta hiperinflamación. Hay una publicación reciente en Nature, hay un registro en el locus 3, donde el haplotipo, podemos verlo que en esta región que está aquí marcada es muy frecuente en Asia, por ejemplo, en Bangladesh y en algunas regiones en Europa. No es tanto en Sudamérica, para nada en África, pero con este haplotipo, la respuesta en una cierta región donde podemos ver estos receptores de quimiosinas, pueden llevarnos a esta función orgánica de estos receptores, donde se incrementa el riesgo de la inflamación. Este es un factor de riesgo, existe, significativo. Hay algunos factores genéticos asociados, la expresión de genes de CD55 está disminuida. Podemos ver el factor de coagulación F3, así que hay algo de actividad genética en la hiperinflamación. Si queremos tratar de resumir en una imagen todo lo que hemos dicho, podemos ver este modelo. El virus, la comorbilidad y la genética favorecen una reducción de la producción de interferón tipo 1. Esto nos lleva a una mayor viremia. Una mayor viremia favorece la inflamación y la trombosis también. En este contexto, donde podemos tener una reducción en la producción de interferón tipo 1, reduce la actividad y la función de las células TCD8, así como TFH. Así que el efecto de estas células, por supuesto, nos llevan a la viremia
y la replicación del virus, y la inflamación con TNF, factor de necrosis, y nos lleva a esta situación que está ocurriendo en casos muy severos en los centros germinales, y también a una activación extrafolicular de las células B, los que nos llevan a una reproducción mayor. Lo podemos ver en muchos casos, en un 20% de los pacientes. Hay fosfolípidos alfa que favorecen la trombosis, y también anticuerpos, los anti-LGs, que están presentes en por lo menos el 10% de los casos severos. También hay una reducción de interferón tipo 1. Todo esto de manera conjunta ha contribuido a la longevidad de la enfermedad, donde la autoinmunidad está jugando un papel importante. Casi termino, pero quiero mencionarles que la efectividad en la respuesta requiere una producción correcta de interferón, y podemos ver un desarrollo de una respuesta efectiva inmune adaptativa. En los casos peores de COVID-19, por las razones que hemos mencionado, esto puede estar reducido, llevándonos a una respuesta inmune reducida también. Esto se puede considerar mientras estamos buscando un tratamiento a dos estrategias posibles. La estrategia para reducir la carga viral con drogas o fármacos antivirales, para poder, estamos trabajando para poder tener un tratamiento eficiente, la neutralización de anticuerpos en plasma o anticuerpos monoclonales, tal vez sea de interés en estas fases crónicas de la enfermedad, y quizás esto sigue siendo especulativo. Una intervención temprana con interferón tipo 1 pueda funcionar no muy tarde en la enfermedad. Y por supuesto, la segunda parte de la inflamación, si es posible al mismo tiempo ir directo a la inflamación para reducir la respuesta reducida o deletoria. Como ustedes saben, solamente los glucocorticoides han mostrado que reducen la inflamación en estos casos, pero hay muchos productos que se están considerando como anticuerpos que para neutralizar IL-6, TNF, anti-BTK, inhibidores JAK, anticomplementos. Todos estos están siendo evaluados y aún ninguno ha probado tener eficiencia. Mis conclusiones son las siguientes. La severidad del COVID-19 se asocia con una respuesta inmune inapropiada secundaria a los factores virales, factores hospederos, genéticos y adquiridos de origen. Estas son comorbilidades que resultan en una respuesta inmune dañina e inefectiva. Se necesita tener biomarcadores de pronóstico confiables a nivel individual, no a nivel colectivo, como les he mostrado, para poder definir mejor qué terapias o tratamientos deben de darse. Estos distintos tratamientos o estrategias deben de ser validadas, cuáles son las distintas estrategias, y por supuesto, la esperanza de la vacuna es lo que seguimos nosotros esperando. Si tienen unos minutos, tengo algunas diapositivas acerca de los niños y quieren que se las comparta. Sí, por favor. Ustedes saben que por lo regular el curso del COVID-19 en los niños es benigno. ¿Y por qué? Hay varias explicaciones posibles y no es una excluyente de la otra. La primera es que en las células epiteliales se ha expresado de una manera baja el receptor AC2. Por definición, los niños no tienen comorbilidades y esto es muy importante. Después también una inmunidad entrenada por infecciones recurrentes. Los niños pequeños tienen frecuentemente infecciones en las vías respiratorias superiores, entonces esto está produciendo el interferón tipo 1 constantemente, y esta es una manera muy eficiente para poder responder a una infección viral.
Las infecciones de coronavirus alfa son frecuentes en el tracto respiratorio, entonces puede ser que la inmunidad cruzada en su reacción les esté protegiendo a los niños. Y por último, los niños, las respuestas de la célula T son robustas. Esto son los anticuerpos de reactividad cruzada en función de la edad. Comparando los niños a los adultos, podemos ver que en los adultos hay muy poca respuesta, hay muy pocos anticuerpos que causan esta respuesta. Y con los niños es muy frecuente. Por lo tanto, parecen estar más protegidos. En cuanto a las respuestas células T, podemos ver en función de la edad, la producción de IL-17, de interferón gamma, es bastante más alta. Así que parece ser una inmunorrespuesta adaptativa mucho más efectiva. Y mi última diapositiva es mencionar este síndrome. El síndrome multisistémico inflamatorio o síndrome inflamatorio multisistémico no es común por lo regular entre los 5 y los 15 años de edad, no en todas las poblaciones, sobre todo en no caucásica y no asiática. Y esto es un síndrome que ocurre de manera tardía después de la infección. Aquí podemos ver 4 a 6 semanas, en promedio 5 semanas después de la infección. Es una consecuencia tardía de la infección caracterizada por fiebre, manifestaciones gastrointestinales, rash y algo de afectación miocárdica, lo cual hace que la severidad de la enfermedad esté ahí. Hay varios marcadores antiinflamatorios. Esto produce muchos anticuerpos, ahí ve, y 2 anticuerpos endoteliales y en el tracto gastrointestinal. No se sabe cuál es la razón, pero parece que estas condiciones suceden y estos pacientes tienen una inflamación de la mucosa bastante severa, las quimiosinas que nos lleva a la IL-6 y IL-17A, pero en general la fisiopatología de esta condición es desconocida, es un síndrome muy raro y se ha tratado con la utilización de altas dosis de inmunoglobulina para controlar este síndrome tan raro. Y con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias. Well, thank you. We open the question, please. Eli. Gracias y abrimos la respuesta. Felicidades por esta excelente presentación. Estamos empezando con mi pregunta personal. En base a nuestro conocimiento acerca de la respuesta inmune de SARS-CoV-2, ¿qué podemos esperar de la vacuna que se está desarrollando? Como ustedes saben, hay distintos tipos de vacunas RNA mensajero desarrollado por Pfizer y Moderna que han mostrado eficacia en estudios fase 3. Así que ahora estas vacunas se están evaluando por las agencias regulatorias en el continente americano, en Europa. Así que esperamos que se puedan utilizar pronto, ya el próximo año, para poder prevenir la enfermedad. Los datos se basan en evaluaciones a corto plazo, pero eso es mejor que nada porque es un nivel bastante alto de protección. Sabremos más acerca de la duración de la protección. Y otra pregunta clave es si la vacuna va a proteger contra la transmisión del virus o solamente va a proteger a los individuos vacunados. Pero la esperanza está ahí, es muy sólida el tener una buena protección y por supuesto se basa en la generación de la vacuna, los vectores, otras cuestiones adyuvantes. Así que hay varias estrategias de la vacuna que esperamos que venga
en el próximo año y quizás encontremos nuevas maneras de prevenir la enfermedad. Muchas personas le están agradeciendo, doctor, por su excelente presentación, al igual que yo. Una de las preguntas es, ¿por qué en la misma familia, que todos viven juntos, no todas las personas se contagiaron? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Muy buena pregunta. Y estoy feliz de que sí de que sabemos que no todo el mundo se enferma en la misma familia. Por supuesto que pueden haber factores genéticos. Esto es algo que sucede en las familias. Y puede ser que la cantidad del virus que están infectando son variables y por eso hay personas que sí resulta que tienen la infección y otras no. Esto es algo que es un misterio, pero esto no es COVID-19. Esto también pasa con otras enfermedades. ¿Cuántas personas saludables han marcado anticuerpos positivos después de la infección y cuántas personas sí se enfermaron, que tuvieron resultados positivos? La frecuencia con las personas han tenido una segunda infección, preguntan, sí. Creo que hay algunos cientos de casos que siguen siendo muy bajos, dado el número de personas infectadas a nivel mundial, así que no sabemos exactamente cuál es la frecuencia. Yo me imagino que no va a ser muy frecuente. Una reinfección no es muy frecuente. En Cuba están utilizando interferón endovenoso para las personas añosas que se han enfermado. ¿Qué piensa usted acerca de esta estrategia? Yo no la recomendaría endovenosa, intramuscular o por nebulización, pero como les he dicho, esto puede ser interesante al inicio de la enfermedad para poder tener una mejor respuesta de interferón y hay evidencia en algunos modelos experimentales que una administración tardía del interferón podría ser dañina, así que hay que ser cuidadosos y no tratar a los pacientes con la enfermedad avanzada. Al principio puede ser interesante, pero esto todavía no se ha probado estrictamente. Hay algunos estudios clínicos que sugieren la eficacia, pero esto no es totalmente probado aún. Otra pregunta es, ¿por qué el CD4 se reduce durante la infección? No solamente el CD4, hay una linfopenia, hay de todas las células T bajan, las células B, las células en plasma, hay una reducción. Esto probablemente esto es quizás la inducción de la muerte celular, más o menos una perturbación en la circulación, sobre todo marcadores de muerte celular en casos muy severos, pero sí hay una recuperación. Se pregunta la opinión acerca del papel de la interleucina 17 y otras cosas en la patología de COVID severo y comparado con el primer paciente. No parece que estas células han jugado un papel importante en la protección de la inmunopatología. Quizás hay una alta producción de IL-17, pero no es el caso. Bueno, sí, claro que hay respuestas, pero no parece ser algo significativo. Otra pregunta, como usted mencionó durante su presentación acerca de la reactividad cruzada con el alfa coronavirus o coronavirus alfa, ¿usted cree que sea una buena opción para vacunación? Bueno, primero que nada, no hay vacuna contra ningún coronavirus. Así que sí, esto va directamente contra las células. Hay protección, pero bueno. Otra pregunta es acerca del
el tratamiento para inhibir la replicación de SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? De lo que yo sé, no hay fármacos, no hay una sola. Algunas son muy populares en Francia, pero algunas, creo que no hay ninguna que sea muy efectiva para demostrar. Pero yo sé que hay mucha investigación muy activa en este campo y quizás vamos a ver más adelante, este año, el surgimiento de nuevas estaciones que tal vez bloqueen el ciclo del virus y tal vez esto nos ayude, pero hay consideraciones probablemente para tener eficiencia deben de estar funcionando en la enfermedad y debe de haber más de una, porque si solamente hay una, se va a desarrollar la resistencia, como pasa con VIH, cuando se deben tratar los pacientes con 3 fármacos, si es que existe un antivirales. Otra pregunta es el estudio de la respuesta inmune. ¿Cree usted que es mejor estudiar el anticuerpo a la proteína nuclear o el anticuerpo a la proteína S? Depende de qué es lo que quieran hacer. Si es solamente para diagnóstico, para la detección, ¿sí? Solamente para propósitos de investigación, sí, todo depende. Profesor Fisher, Catherine de Brasil pregunta la opinión acerca del posible efecto benigno de BCG en la inmunidad. Sí, sí conozco que hay algunos artículos y estudios que sugieren que podría haber un efecto de BCG, típicamente como manera para reducir la inmunidad, pero eso necesita, pero esto es una posibilidad muy interesante. Aún no se confirma. Otra pregunta, doctor. En estos pacientes con autoanticuerpos de interferón tipo 1, ¿usted recomienda la vacuna de SARS-CoV-2? Para aquellos pacientes con la enfermedad primaria, como he dicho, con las deficiencias, yo creo que sí sería muy bueno vacunar a estas personas porque pueden hacer anticuerpos y tienen un riesgo alto. Y podemos ver a los pacientes en Francia que han fallecido de COVID. ¿Por qué? Porque hay deficiencias. Así que sí, creo que estos pacientes, así como aquellos con deficiencia de interferón y la mutación, por ejemplo, aquellos deben de recibir la vacuna tan pronto como sea posible. Tenemos una pregunta muy interesante de Brasil, donde piden su opinión acerca de qué esperar de la vacuna, de las respuestas de la vacuna en aquellos pacientes con defectos de anticuerpos, defectos de células T o defectos combinados. Debemos de considerar utilizar algún tipo de medicación que contenga algunos tipos de anticuerpos monoclonales o policlonales. Bueno, pacientes con, estos pacientes tienen una recurrencia de enfermedad crónica, problemas en plasma o anticuerpos podrían ser útiles. Y en cuanto a la vacunación, no sabemos hoy en día, porque aún no sabemos qué tan importante es la respuesta de células T para la protección y tal vez sea importante o sea bueno, aún no lo sabemos. En el futuro será bueno vacunar a los pacientes con una inmunodeficiencia de células B, por lo menos para tener inmunidad contra el SARS-CoV-2. Ya lo veremos, es demasiado temprano para llegar a una conclusión. Otra pregunta del Dr. Jutun. He visto las personas con enfermedades antiinflamatorias y una reducción de interferón, si lo he visto de manera severa. Muy buena pregunta. No he tenido experiencia directa. Conozco algunos pacientes que han tenido COVID leve o asintomático, pero no muchos
porque las cifras son pequeñas, no he visto ningún artículo que hable de más casos, así que esto es algo que podemos analizar, pero no, definitivamente, los datos son inconclusos en estos casos. Tengo una pregunta en YouTube. Mauricio Flores Morales. En varios pacientes post-COVID hemos visto inmunodeficiencias secundarias y desregulación inmune y que se han estudiado en su recuperación. Creo que no sabemos lo suficiente acerca de este síndrome. Hay una sospecha que quizás sea algo autoinmune. Antes de decir algo, creo que sería muy pronto. Estos casos deben de estudiarse en detalle, sobre todo en el caso de marcadores autoinmunes, pero es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión al respecto. La severidad de la enfermedad se relaciona con la producción, detección o duración de las inmunidades en caso de coronavirus. No, la producción de anticuerpos es buena en todos los casos en los pacientes con inmunodeficiencias primarias, a excepción de los casos asintomáticos. El problema no es con la producción de anticuerpos en términos de cantidad. Como he mencionado, en los casos severos podría ser que la producción de anticuerpos sea extrafolicular y esto puede afectar la calidad de los anticuerpos, así como la producción de los mismos contra otras cosas, pero no creo que primordialmente el problema sea la combinación de la efectividad y otros, con una respuesta disminuida, así como la inducción de la inflamación por el virus. Another question. If there is a lot of autoantibodies in measles, Sí hay muchos autoanticuerpos en algunos de los casos. ¿Rituximab podría ser una opción para el tratamiento? Rituximab, discusión. No sé, quizás, pero no lo sé aún. No tengo experiencia personal y no podemos reducir la inmunorespuesta. No estoy diciendo que no sea una indicación potencial, sobre todo hemos visto, observado los anticuerpos contra antifosfolípidos, pero yo tendría cuidado. Otra pregunta respecto a la reactividad cruzada con otras vacunas como BCG. ¿Usted conoce o sabe si hay esta reactividad cruzada? No, no que yo sepa. ¿Sugiere usted vacunar a las personas que han sufrido, que ya tuvieron la infección? ¿Sugiere que se vacunen estas personas? Lo único que sabemos hoy en día es que parte de las personas involucradas en uno de los estudios tenían anticuerpos antes de la inmunización y no crearon ningún evento adverso severo. Pues, no hay que excluirlos de las vacunas. Tal vez no sea tan estricto que con las personas que no han tenido la vacuna, pero yo creo que no sé si necesita una prueba de anticuerpos antes de la vacuna. En casos críticos, un paciente con neumonía, donde no podemos medir el IL-6, el IL-6, pero ¿qué tratamiento? Bueno, en todos los casos críticos con cortes, sí.
Oxígeno, por supuesto. Then there are clinical trials testing different Hay estudios clínicos que están haciendo pruebas con distintas estrategias antiinflamatorias, pero ninguna ha mostrado ser suficiente, pero es aceptable como estándar de cuidado utilizar esteroides. Sí. Tenemos que terminar en 1 o 2 minutos, lo siento, nada más que quiero decirles. Última pregunta. En algunos de los pacientes, ¿usted recomienda, en los pacientes con ICB sería recomendable una carga de gamma globulina al momento del tratamiento? Sí, el reemplazo, dice usted, hay necesidad de hacer más, pero hacerlo más con menos para continuar. Sí. Well, for the time of our professor, El tiempo de nuestro profesor es importante. Muchas gracias, profesor. Ha sido sumamente generoso con nosotros. Y queremos... continúe, doctora, continúe. Nos gustaría poder participar en persona, en vivo, la próxima vez, en nuestra próxima conferencia en Chile. Nos encantaría. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias a todos por estar. Gracias por estar con nosotros. La verdad que fue sumamente generoso el doctor Fischer. Sabíamos que tenía otra reunión, por lo cual decidimos dejarlo libre. Y a ustedes, los que están en Argentina, que puedan disfrutar el fin de semana largo, y en el resto, que disfruten el próximo feriado, y antes de fin de año haremos toda la comisión directiva un encuentro para despedirnos y esperar que el 2021 nos encuentre juntos, COVID, con muchos proyectos, y gracias a Eli Mansur y a Gisela Seminario por acompañarme en este momento, y como todas las semanas y los días, que el trabajo es sumamente duro. Muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito. Gracias. Hasta luego. Gracias.